Bueno, Cubano de Adentro y de Abajo hoy va a opinar sobre el coronavirus y la corrupción en Cuba. Que por cierto, el coronavirus ha beneficiado al gobierno cubano. No es que la haya descubierto. La corrupción en Cuba estaba al descubierto. Solamente que podría ocasionar un problema político y por eso el gobierno no atacaba, no controlaba la corrupción. De todas formas, quien sufre las consecuencias de la corrupción es el pueblo, el ciudadano humilde, el ciudadano honrado, el ciudadano que menos tiene y el que más aporta a la sociedad. El gobierno conocía la corrupción. Yo personalmente, en el año 1990, cuando mis primeros estudios, análisis sociales, llevé al Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución, dirigido al presidente Fidel Castro, un análisis exhaustivo de cómo iba la corrupción. Había leído unos años antes, creo que Fidel y la religión, donde él expresa textualmente que en Cuba no había ocurrido la detención de un funcionario en grandes desfalcos. Yo le comencé a desglosar desde un humilde trabajador cómo se robaba en aquellos tiempos, se malversaba, mal utilizaba los bienes del pueblo para beneficios personales. Comencé por un trabajador y ya iba llegando a los ministros. Y entonces le dije, bueno, no voy a seguir, señor presidente, porque en los ministros está usted. Claro, no le podía decir que él era el más corrupto, porque desde que subió al poder en 1959 y por medio de la violencia comenzó a robar los bienes de la nación, a apoderarse de la propiedad privada o particular sin indemnizar, y así lo hizo con todo. Aparentemente todo en poder del pueblo, pero el pueblo no, el pueblo es el Estado, y como que era un poder absoluto en sus manos. Así eliminó casi todo lo concerniente a propiedad privada. Sí, no se trata de que el coronavirus haya descubierto la corrupción, sino de que por el coronavirus el Estado Poder se ha visto en la necesidad de tomar medidas prácticas, porque se trata de la supervivencia del poder. Realmente el Estado tenía conocimiento de toda esta corrupción, porque era una corrupción generalizada y a todos los niveles. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú eres políticamente correcto dentro del gobierno o dentro de lo que ellos quieren llamar políticamente correcto, esto no quiere decir que sea honesto ni honrado. Políticamente correcto quiere decir algo muy diferente. Amparado por esa posición política para cometer hechos de corrupción. Nos creemos erróneamente que exigir por parte de la dictadura o del régimen dictatorial una disciplina social es atentar contra la libertad de derecho. No. En todas las sociedades existe la disciplina social y hay que cumplirlo. El 90% de la sociedad del cubano prefiere denigrarse, corromperse antes de exigir sus derechos. No existe una prensa libre que pueda actuar como en otras naciones para descubrir la corrupción y atacarla. Y bueno, parece una paradoja. La pandemia está siendo de juez, de fiscal y de órgano de control de
de la corrupción en la nación. Hace algún tiempo atrás, Gladys Bejerano, la Contraloría de la República, inició un enfrentamiento directo contra los hechos de corrupción. Pero parece que molestó a ciertos funcionarios, la movieron algo para que no siguiera, porque bueno, los hechos de corrupción más grandes aquí los cometen los funcionarios. Los demás son víctimas de la corrupción de los funcionarios. En cualquier sistema social la corrupción es un obstáculo para el progreso. Hoy aquí en Cuba se le da un poco de publicidad a las detecciones de hechos delictivos fuera de la legalidad, de grandes hechos delictivos. Detrás de casi todos esos grandes hechos delictivos hay un grupo de funcionarios del gobierno con carnet rojo en el bolsillo, carnet de partido en el bolsillo. También están inmiscuidos fuerzas represivas como la policía o el ministerio, porque eso no es un hecho aislado. Esos son hechos concatenados. Claro, hay influencias de los funcionarios y llegan hasta cierto punto, se detienen en cierto punto para no continuar las investigaciones. Ha hecho el coronavirus, ha forzado al gobierno a actuar en contra de la corrupción. Y repito, de la gran corrupción. Y diría yo, la más grande de la corrupción está aquí dentro de La Habana y es donde menos casos se han detectado. ¿Qué será? ¿Qué pasará con La Habana? Hay una grave equivocación con respecto a los comentarios que escucho en gran parte de la población. Sí, que robar al Estado no es robo, es que el ciudadano le roba al Estado un poco de lo que el Estado le quita. Y es un error. El Estado no produce, nos robamos unos a los otros. El bodeguero le roba al infeliz que tiene que vivir de la canasta básica, el combustible que tiene que ir a centros económicos para producir bienes materiales para la nación, y al desviar eso, ¿quién pierde? El ciudadano honesto y honrado. En estos momentos hay ciudadanos, unos que fueron funcionarios, otros que tienen que son políticamente correctos, desde luego, tienen cierto capital, ciertas mansiones, paladares inmensas y bien acomodadas. Nada de eso fue fruto del trabajo honesto y honrado. Pero el Estado lo ha permitido porque, como ya digo, son políticamente correctos. ¿En manos de quién ha estado la economía, la destruida economía de esta nación? En manos de los funcionarios. Aquí no ha venido nadie de los Estados Unidos a organizar y planificar la economía ni el comercio dentro de Cuba. Aquí no ha estado en poder de algún opositor el control de bienes, de recursos. Aquí no ha tenido poder un contrarrevolucionario para hacer defalco, malversación, latrocinio en grandes cantidades, hacer traslado de insumos y vamos a resumirlo, de economía para beneficio personal. Ha sido el Partido Comunista único autorizado a gobernar y hacer todas esas cosas. Ninguno de estos hechos que se están combatiendo ahora han sido hechos aislados. Miembros del Partido Comunista han estado al tanto de eso, y digo miembros del Partido Comunista porque ellos están obligados a actuar, a denunciar, a combatir todo esto. Pero es que se han beneficiado de eso también. En los estudios sociales que hacía y llevaba directamente
al Consejo de Estado, a la Plaza de la Revolución, pero el tema de la corrupción práctico, yo demostraba en muchos sectores económicos y gran corrupción. Inclusive en una ocasión quise demostrar a través de documentos oficiales, pero no me los admitieron. Me contestaron así explícitamente: no se admiten documentos oficiales. Yo tenía en mi poder decenas de facturas de Cualce y otras entidades que trabajaban con moneda convertible. Hoy es efectivo lo que se está haciendo, independientemente de que el gobierno es quien tiene la culpa de la desorganización social y de la corrupción generalizada, porque no le permitió, ni aún actualmente, el obrero, el hombre, puede vivir honesta y honradamente del salario devengado al Estado. La peor corrupción que existe en este país, Cuba, es la de los funcionarios del gobierno. No solo porque a veces son partícipes, sino porque la permiten. La corrupción casi ha llegado a ser una necesidad, pero una necesidad que indiscutiblemente obstaculiza el progreso de la nación, obstaculiza la justicia social. Siempre la última víctima es el más humilde, el más pobre, el más sacrificado. Ese es quien sufre la mayor parte de las consecuencias de este círculo vicioso. Parece que la economía cubana había venido sufriendo un coronavirus, y vamos a llamarlo así, el coronavirus castrocomunista, en todos estos 60 años de revolución. Y ahora es que florece, se hace visible por la otra pandemia, el COVID-19. De hecho, estoy un poco que apoyando las medidas que está tomando el gobierno, que uno de los mandamientos bíblicos dice: no robarás, no dice no robarás al rico o al ladrón, sencillamente dice no robarás. ¿Y qué es el desvío de recursos, la malversación? Un robo, señores. No nos podemos equivocar. Ahora se trata de cuestión de vida o muerte del gobierno. Y es por ello que combate la corrupción. No creo que sea porque el puesto a dedo presidente haya tomado conciencia de que, aunque sea políticamente correcto el individuo corrupto, no es socialmente correcto. Para mí el presidente salió dentro de ellos. Díaz-Canel salió de ese sistema. Pero no siempre hay la posibilidad que quiera ser un verdadero presidente. Pero no solo el coronavirus ha hecho activar este combate, sino también a la indisciplina social generalizada, la falta de conciencia, la escasez de valores cívicos, la improductividad, la negligencia y la irresponsabilidad. Ahora en esta crisis es que se ha hecho visible. Pero no es que haya surgido ahora. Esto comenzó a surgir en el 1959, cuando Fidel Castro y su Partido Comunista toman el poder por medio de la violencia. Tengo suficientes argumentos para acusar al gobierno de haber llegado a estos límites, donde el pueblo cubano, de adentro y de abajo, está sufriendo la peor de las crisis. Digo esto porque desde finales
de la década del 80, llevé más de 5 informes, análisis sociales de cómo se extendía la corrupción dentro del país y no fui escuchado. Pienso yo que si yo voy al Consejo de Estado, a las más altas instancias del gobierno, y declaro todas estas cosas, sin pertenecer a ningún grupo disidente ni nada, porque yo no conocía en esos tiempos la disidencia ni la oposición, sencillamente era un oficial de la Marina Mercante. Entonces, lo conocía. Pero, repito, gracias al coronavirus se ha hecho el combate a la corrupción por parte del gobierno una circunstancia de vida o muerte para el poder. El individuo hoy no tiene que comprar. Estoy hablando de lo necesario, el alimento y el aseo personal. Y se ha visto que no hay organización social, no hay una estructura capaz de equilibrar estas necesidades para sustentar los cubanos de adentro y de abajo. Pero siguen con la estupidez todos de enfocar toda esta situación al supuesto bloqueo, embargo, culpando siempre al vecino de toda esta situación, cuando es Fidel Castro, Raúl Castro y los demás participantes del Partido Comunista que gobiernan la nación los culpables. Para todos los cubanos, pienso que es un paso positivo la lucha contra la corrupción que libra el gobierno, aunque yo luche en contra del gobierno. Yo estoy convencido que el sistema de gobierno no ha funcionado, no funciona y no funcionará si no hay un cambio radical en la estructura de gobierno, donde participemos todos los cubanos, los de aquí de dentro de Cuba y los de allá que están en los Estados Unidos o esparcidos por cualquier parte del mundo. Es necesario para el progreso de la nación que las supuestas minorías que dice el gobierno tengan participación en el gobierno de la nación.